damos la palabra a Manuel Montalbán. Él es profesor titular de Antropología Social en la Universidad de Málaga, psicoanalista, miembro de la ELP y la AM, docente del Instituto del Campo Freudiano, autor de libros y artículos sobre psicoanálisis, política y sociedad, entre otros, Comunidad e Inconsciente, el psicoanálisis ante el hecho social, Pesimismo freudiano, salud mental y malestar en la cultura, en Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental de 2012, y Jacques Lacan y el porvenir de la izquierda, Revista Andamios 2014. Toma la palabra. Muchas gracias, Miriam, y muchas gracias a los organizadores, a Jorge por haber pensado. A Jorge también por haber pensado en mí y a todos ustedes por interesarse por estas derivas. He sido testigo, voy a ir muy rápido también y voy a intentar resumir. He titulado mi intervención Las malas noticias para el psicoanálisis, del psicoanálisis. Para el psicoanálisis. He sido testigo y me permito decir también que acompañante de la aventura intelectual de Jorge Alemán desde hace más de 25 años. Y para mí eso ha tenido efectos epistémicos, clínicos y políticos muy significativos, determinantes. Hace ya muchos años, el día que lo conocí, impartía en una conferencia en la Facultad de Psicología de Málaga sobre lo que podríamos encuadrar hoy en día en llamar reflexiones sobre psicoanálisis y política. A la hora del debate le pregunté acerca de qué pensaba del freudo-marxismo. La verdad es que no comprendí muy bien lo que me dijo, no comprendí muy bien, pero me remitió a Jacques Lacan. Y desde entonces se podría decir que he intentado construir mi respuesta a esa pregunta. Para Reich, para Fromm, para Marcuse, la tara subjetiva tiene su agente exclusivo en el autoritarismo externo que miméticamente anida en formas de personalidad autoritaria y conformismo intolerante. La deconstrucción, si se pudiera, de esa instancia autoritaria, aliviaría el peso subjetivo y nos permitiría tener acciones y elecciones libres. Lacan, en su retorno a Freud, se hace cargo de lo que hemos venido a llamar el pesimismo freudiano, alejándose de cualquier utopía liberadora. El advenimiento del sujeto, para Lacan, es correlativo a la brecha ontológica que supone habitar entre la realidad y lo real. No hay utopía que cure ese vacío constitutivo. Y tendrán éxito, claro que sí, todos los discursos que pretendan colmarlo o fijarlo a identificaciones, a ideales, a significantes, a modos de gozar. Así la clave de por qué las cosas no son tan fáciles de cambiar. E incluso que cambiarlo todo, la mayoría de las veces, significa que no cambie. Esa es una ilustración de lo que en psicoanálisis llamamos la pulsión. De hecho, el propio concepto de goce en Lacan, que comienza a interesar en los últimos años a politólogos de diferentes fuentes, combina en una suerte de anulamiento paradójico tanto la libido, el eros, como la pulsión de muerte o thanatos. Esa dimensión desagregativa y entrópica que Freud llamó pulsión de muerte. Por eso no extraña tampoco que Lacan, en el Seminario 11, no dudara en afirmar que finalmente toda pulsión es pulsión de muerte. Volviendo a Freud, no estaría mal recordar que en las líneas finales de su malestar en la cultura se pregunta si el desarrollo, el progreso cultural será suficiente para hacer frente a la pulsión de muerte. Esta duda condensa lo que Jorge ha actualizado como las malas noticias del psicoanálisis para pensar la lógica emancipatoria. Y podemos desarrollarlo e intentar desarrollar pues como yo lo percibo. En primer lugar, voy a afirmar, el sujeto del que habla el psicoanálisis es irreductible a los movimientos dialécticos de la historia. De modo que lo necesario da paso a lo singular, esto es, la manera en que se relaciona lo imposible
y lo que transitoriamente deja de ser imposible con la emergencia de una contingencia. El único progreso asegurado es el de la pulsión. Ahora que lo estoy leyendo, me recuerda al libro de Derivas de Jorge, que tiene un texto así como muy lapidario en el que va afirmando cosas. Bueno, salvando las distancias, voy a intentar yo también afirmar algunas cuestiones. El único progreso asegurado es el de la pulsión. No queda lejos de este punto de partida la distinción de Lacan en el Seminario 20, aún, que lo imparte en el año 72-73, entre revolución y subversión. Lacan, con ese estilo epigramático e irónico que lo caracteriza, asimila la revolución a un movimiento circular, giratorio, siempre destinado a evocar un retorno. Da igual quien ocupe el centro de rotación, la Tierra o el Sol, la concepción del mundo seguirá siendo esférica. La subversión, sin embargo, afirma, no está en haber cambiado ese punto de rotación de lo que gira, sino en haber sustituido un girar por un caer. Deviene, pues, una consecuente desidealización de la política, que era un poco lo que le señalaba Mercedes, ¿no?, antes del descanso a Carlos, ¿verdad? La consecuente desidealización de la política. Una política que no pretenda colmar, entonces, el sujeto vacío. Surge aquí un trabajo que se podría identificar con el de la izquierda lacaniana. Reformular el concepto de anticapitalismo por fuera de lo utópico y del simple progresismo humanista, teniendo presente que la salida histórica del sistema capitalista hoy por hoy es irrepresentable. En este sentido, Lacan presenta el capitalismo, y aquí creo que es uno de los puntos fundamentales de la influencia que puede tener el psicoanálisis lacaniano actualmente en la política, es no identificar exclusivamente el capitalismo como un régimen económico y político, sino como un discurso. Un discurso generador de racionalidades, de subjetividades, un constructor positivo de un sujeto inédito, el sujeto neoliberal, que no solo vende su fuerza de trabajo bajo la forma de la mercancía, sino que apunta también a algo que compromete a su propio ser, como lo que hemos oído tantas veces: recurso humano, capital humano, valor añadido, un emprendedor de sí mismo. Esto es perfectamente combinable con ese concepto que antes manejamos de una manera muy rápida, el goce como distintivo de lo humano, que se ajusta adecuadamente a ese dispositivo de éxito, de rendimiento empresarial vinculado a un carácter compulsivo, adictivo y finalmente al reverso de eso, a la otra cara, que es la depresión. Y para concluir, porque esto era un poco, ¿no?, las distintas pinceladas que me interesaba compartir. Para concluir, pues me gustaría compartir también una interrogante. Es una pregunta trampa, ¿bien? Pues me la hago a mí mismo y no sé resolverla, y bueno, pues espero que entre todos igual pues no la podamos resolver. De alguna manera ya se ha comentado, ya se ha, ¿no?, vislumbrado incluso también alguna respuesta. Yo no la tengo clara. Hace bastante tiempo que le estoy dando vueltas a esto, ¿no? Y sobre todo también se relaciona mucho con la actualidad de mi institución analítica, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. ¿Es posible, con esto que estamos comentando, configurar una nueva política que admita que las lógicas emancipatorias se dejen atravesar por el psicoanálisis sin una comunidad que haya atravesado la experiencia de un análisis? ¿Se puede hacer que este atravesamiento tenga verdaderamente efecto en la lógica emancipatoria si en una comunidad, voy a decir, que sostenga, que permita atravesar lo que serían las lógicas de los vínculos? Me respondo a medias, teniendo en cuenta la propia sintomatología de las instituciones analíticas. Se podría decir que una comunidad de analizados tampoco es garantía de que una institución funcione mejor, ¿eh? Pero lo que estoy diciendo no es eso.
no me conformo con la respuesta esa. ¿Bien? Cualquier institución, lo hemos comentado antes, no recuerdo quién, pero ha sido así. Lo comentó Graciela. Cualquier institución es una institución de derechas. ¿Bien? Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, a lo que me refiero no es tanto a... ¿Está justificado el error sintomático que puede tener cualquier institución en una institución analítica? Pues sí, yo respondería que sí. Pero la cuestión es, ¿se puede hacer avanzar algo de la acción lacaniana en el sentido que estamos planteándolo, de que las lógicas emancipatorias se dejen de alguna forma transferir, se dejen colorear, se dejen atravesar, se permita pensar la lógica emancipatoria de una manera diferente a como la tradición utópica, por llamarlo así, ¿no?, marxisto-utópica ha construido? Y si eso es posible sin que exista, vamos a llamarlo una masa crítica, vamos a llamarlo una comunidad inconfesable, una comunidad incompleta, que haya tenido algo que ver con la experiencia analítica. Bueno, pues ahí se lo dejo. Muchas gracias.